está, doctor Solari? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Bienvenido. buenos días también a los Usted ha sido muy crítico. Ha dicho que con esto volvemos a los 70s. Bueno, y la razón es muy simple. El gobierno militar creó el Consejo Nacional de Funcionamiento de Universidades, el CONAFU. Y como el CONAFU no hacía lo que quería el gobierno, ¿qué hizo? Hizo lo que hacen todos. Se llevó el CONAFU al Ministerio de Educación con otro decreto ley. Eso es un clásico. Ya. Y No esto, es una exageración decir ahora que, por ejemplo, el ministro Saavedra está apoyando una norma velasquista. Bueno, el ministro Saavedra actúa de buena fe, pero desconoce la Constitución. Él por todos los medios lo ha escuchado de que el Ministerio de Educación tiene rectoría en la educación y eso no es cierto. En la Constitución dice que el Estado determina la política de salud, eso es rectoría. Pero acá está la Constitución dice que el Estado coordina la política educativa. ¿Qué significa eso? ¿Por qué dice esto la Constitución? Porque la Constitución y todo el cuerpo jurídico peruano reconocen los padres de familia el origen y el rol principal en la educación. Y voy a ponerles un ejemplo ahorita, calientito. Usted tiene un hijo y dice, yo quiero que mi hijo se forme bajo la moral cristiana. Usted lo pone en una universidad evangélica o católica. La ley que acaba de aprobar el Congreso dice que un profesor puede enseñar cosas contra la moral cristiana, puede enseñar cosas contra el magisterio, puede enseñar cosas contra la doctrina y el derecho de los padres de familia a escoger la educación, que es un derecho de la Declaración Universal y de la Convención Americana de Derechos Humanos, pisoteado. Inconstitucional. Que a nosotros, por ejemplo, como universidades católicas, nos dice, oye, pues ya el colmo, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque somos un país donde la sociedad civil no ocupa el espacio público. Y esto es un clásico. El Estado ocupa el espacio público y se lo apropia. Entonces, la Superintendencia Nacional de Educación, que está firmada y propuesta por el presidente y por el ministro, es el centro principal, en la manzana de la discordia en este caso, y precisamente llamó la atención que cuando este proyecto fue al Congreso, en los sustentos, el proyecto está hecho por gente que no sabe hacer una regla de 3, ni los porcentajes también sacados. Esos son los asesores del ministro. Dice que la razón por la que hay profesionales taxistas en el Perú es porque las universidades son de mala calidad. Y olvida el ministro de Educación que el 65% de la economía peruana es informal. Hay pues profesionales que van a buscar trabajo y no quieren un trabajo sin seguro social, sin CTS, sin vacaciones. Y el tercer argumento de la superintendencia era que la inversión privada fomenta el lucro en la educación. ¿Y dónde está el estudio? ¿Dónde está el estudio que diga eso? Yo en otra entrevista que planteaba acá, ¿dónde está el estudio nacional hecho en todas las universidades que defina exactamente cuáles son los problemas? ¿Cuál es el diagnóstico? No hay, no existe. Es decir, hemos estado sometidos a una operación de medios con algunos casos puntuales y se nos ha vendido la idea de que si se le baja una llanta a un carro, hay que dinamitar el carro. Lo que es una realidad es que hay algunas universidades que están pasando por crisis. Hay muchos de la oposición que dice que esta nueva ley no va a solucionar absolutamente nada, que está de más, que es inconstitucional. Y ahora, bueno, la Asamblea Nacional de Rectores no podía hacer nada, el CONAFU no podía hacer nada. Entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, lo que pasa es que, como decía el rector de la Ricardo Palma ayer en una entrevista, nosotros somos el último país en Sudamérica que ha iniciado los procesos de acreditación. ¿Y por qué somos el último país en Sudamérica? Porque a diferencia de otros, nosotros hemos tenido pues 12 años de gobierno militar, hiperinflación y después 10 años de Fujimorato. O sea, tenemos una historia en la cual en los últimos 30 años, 25 prácticamente, han estado las universidades olvidadas. Acá está, acaba de salir publicado en este mes en la revista Nature. Las investigaciones de los científicos peruanos son las que tienen, de todos los países sudamericanos, el mayor impacto académico en el mundo. En el mundo. ¿Y por qué no aparecemos en los cuadros de científicos a dedicación exclusiva o un montón de plata para investigación? ¿Por qué? Porque durante todos esos años el Estado ha abandonado el patrocinio de la investigación, cosa que se hace en otros países. O sea, no le vengan a echar la culpa a los choferes de los taxis
cuando el problema es que no ha habido una remoción o una renovación del parque automotor. Pero tampoco le vamos a echar la culpa al Estado de que ninguna universidad peruana esté pues entre las 500 primeras del mundo, ¿no? Bueno, ahí andamos mal. Es que con la historia... Y las privadas no le pueden echar la culpa al Estado por eso. Con la historia que acabo de mencionar, política y económica del país, eso es imposible que suceda en un país con ese tipo de historia. Sin embargo, hay que señalar que en los últimos 4 años, en el ranking QS, habían hace 4 años 3 universidades ranqueadas, hoy día hay 10. 10. O sea, en 4 años se ha triplicado el número de universidades ranqueadas en el ranking QS. El ranking ese de las 500 es un ranking fabricado para hacer una evolución de las 500. Yeah. Pero yo le diría, acá lo que ha hecho... En el ranking en el que aparecemos estamos bien atrás. Bueno, estamos bien atrás precisamente. Mire, Brasil tiene 46.000 investigaciones publicadas en los últimos años, nosotros 1.060. Pero las nuestras tienen más impacto científico en el mundo que las de Brasil. Ya, o sea que lo que dice el congresista Mora no es un argumento. Que no es un argumento, definitivamente. Que me parece que más del 70% de las universidades peruanas podría desaparecer porque no tienen calidad. Él tendría... ¿Dónde está el estudio que demuestre eso? Acaba de aparecer hoy día las declaraciones del presidente del Consejo Nacional de Aprobación del Funcionamiento de Universidades, a decirle, a esta oficina, el congresista Mora ni nadie de la Comisión ha venido para investigar sobre la calidad. Yo lo hubiera podido acompañar a todas las universidades que tienen licencia definitiva. El problema de esta famosa superintendencia es que va a mantener arrodilladas a las universidades como espacio crítico de pensamiento libre. ¿Por qué? Porque tienen licencia transitoria. Mire, señor Canchaya, ¿usted quiere poner una universidad? Ya, yo le doy la licencia por 6 años. Y como yo soy el Estado, si usted, por ejemplo, saca comunicados contra lo que yo haga, no se le renuevo. Eso significa quiebra de la libertad y de la autonomía universitaria para criticar, para pensar libremente. Esta ley consagra una apropiación política del sistema universitario peruano. Usted puede creer que no nos vamos a pelear con las privadas. Las universidades públicas se ha decretado la elección universal. Suena bonito, ¿no? Yo he estado en universidades en el momento en que los partidos políticos hacían lo que querían en las universidades. Si usted crea elecciones universales en una universidad, le entrega las universidades a los partidos políticos. ¿Los padres de familia quieren eso? Hoy día que el Movadef está ahí sacando su cañita por debajo del agua para manifestar, ¿usted cree que estos grupos no se sienten felices de que se les entregue en bandeja las universidades públicas del Perú? Yo vengo de una universidad pública, yo hablo como ex sanmarquino también, y yo tengo pues que pensar en mi alma mater, la universidad más importante del Perú. Entonces hay en este momento por supuesto el presidente puede hacer observaciones, pero él ha firmado el proyecto de la superintendencia con errores de sacar porcentajes y todo. Todo el gabinete ha asumido que no sabe regla de 3 simple, pero eso ya es culpa del ministro de Educación. Entonces, ahora, esto de todas maneras, como han anunciado las universidades nacionales, va a ir a acciones de inconstitucionalidad y de amparo. O sea, ¿cuál es la razón? Ahora la Asamblea Nacional de Rectores ha dicho que va a presentar acciones legales, pero Obviamente. El ministro de Educación ha dicho que igual eso no se va a detener. Entonces bueno, no se va a detener, pero tendrá que hacer casualmente. La ley caotiza. Imagínese que usted es rectora de una universidad, usted es rector de una universidad, elegidos de acuerdo a ley, de acuerdo al Estado de Derecho, y la ley dice que usted, mañana que se publique, ya no es rector. Usted tampoco. Y no solo, su asamblea universitaria tampoco existe. O sea, estas son autoridades elegidas de acuerdo a un Estado democrático. ¿Cuál es la razón por la cual de la noche a la mañana se le cesa? Tenemos que cerrar, pero hay una cosa que... Ahora, usted insiste en que hemos vuelto un poco al Velascato, ha hecho la comparación con lo que hizo luego las universidades. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin? Mire, en Venezuela existe un subsidio de 1.000 bolívares para cada estudiante universitario, $158. Ahora están protestando porque no les alcanza. Por eso nos hemos enterado, porque están protestando. Ya. Las universidades contienen en su seno alrededor de 3 millones a 3.800.000 votos de mayores de 18. No vaya a ser que después de esta apropiación política aparece pues el programa Lonchera Universitaria, $50 para cada universitario. ¿Qué es así? Bueno, o sea, observemos, ¿no? Yo me hago la pregunta, ¿no? Pero ¿por qué razón un gobierno se lleva el sistema universitario a depender de la autoridad política de turno? ¿Por qué? O sea, ¿por qué razón? ¿No? Y uno, ¿cuándo comienza a preguntarse eso?
Oye, estamos ante una operación de medios, ¿no? Donde enseñan una llanta baja, una abolladura de un parachoque y dicen que todo el auto hay que botarlo. ¿Eso es lo que ha pasado? Parte del auto hay que arreglarlo. Parte del auto hay que arreglarlo, de todas maneras. ¿Y sabe cómo se hacía eso? Se hacía eso, por ejemplo, creando o mejorando el sistema de acreditación, haciéndolo más exigente. Pero en este momento, por ejemplo, si usted tiene un bachillerato, usted puede irse a trabajar, usted puede matricularse en una maestría. Con esta ley, usted tiene un bachillerato, no lo puede tener, porque primero tiene que hacer su trabajo de investigación. En mi universidad, la tesis es para titularse. Pero a mí todos los días me llaman pidiéndome bachilleres para trabajar. Usted no podría hacer eso. Usted tendría que terminar sus estudios y esperar a hacer su trabajo. No puede trabajar, no puede seguir estudiando. O sea, el bachillerato automático era un impulso a la economía peruana. Lo que ha pasado es un freno a la economía peruana. Muchas gracias, doctor Solari. Al contrario, gracias a ustedes.